En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 8 tiene un verbo, una palabra, y nos tomará todas las reuniones que hagamos estudiar ese verbo. San Juan capítulo 16, versículo número 8. El Señor Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de este nuevo día. Gracias por su compañía, Señor. Gracias por los ángeles. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias por conservarnos la vida. Señor, gracias por colocar nuestro nombre en su agenda bendita. Y gracias por la oportunidad de venir a este santo lugar para aprender más de usted y estudiar más de su santa verdad. Ahora, Padre, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el conocimiento de su palabra cambie y transforme nuestra vida, de tal suerte que en nosotros se refleje sus virtudes, su carácter, la belleza de su santidad. Diríjanos, Señor, ahora y siempre. En sus santas manos nos entregamos. En el nombre de Jesús. Amén. La idea de que el Espíritu Santo convencerá define claramente que la forma de trabajar no se trata de un concepto ni de argumentos. Los instrumentos y o las herramientas del Espíritu para convencer a la gente son los seres humanos. La vida humana, más específicamente la vida cristiana, trasciende lo humano, trasciende la tierra. Por eso el apóstol Pablo habla y plantea de que el conocimiento del misterio, el conocimiento del Evangelio de Salvación, hace posible que el Espíritu Santo haga de los seres humanos un instrumento que convence de pecado, de justicia y de juicio. El punto es que el ser humano se convierte entonces no en un mensaje, sino en un mensajero. El mensaje no es una información que se da, no es una doctrina que se enseña, no es un concepto que se aprende, sino una experiencia que se tiene. Experiencia que se tiene con la persona salvación que es Cristo Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Quien estaba en la casa era el Señor Jesús. Cuando el anciano Simeón presentó al niño, dijo: ahora han visto mis ojos tu salvación. La salvación no es algo que yo aprendo, es alguien que conozco. Y el conocimiento de esa persona hace posible que el espíritu de esa persona, Cristo Jesús, more en mí y cambie y transforme mi vida a la semejanza de Jesús. Es esa vida arrepentida, esa vida convertida, esa vida cambiada que el Espíritu Santo usa para convencer a los otros seres humanos. De allí la idea, San Juan capítulo 1, versículo 7, que dice que Juan vino por testimonio, hablando de Juan el Bautista, y vino para que diese testimonio acerca del Señor Jesús. Y la idea de ese testimonio es que la gente creyese. Quien dio testimonio a Juan, o quien dio testimonio acerca de Juan, según Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, fue Dios. Jesús dio testimonio acerca de Juan, San Mateo capítulo 11, pero también Gabriel dio testimonio de Juan el Bautista, San Lucas capítulo número 1. El testimonio de Dios, el testimonio de Jesús y el testimonio de Gabriel anunciaba un hombre, un sencillo ser humano, pero un hombre y un ser humano que por palabra de Jesús dijo: no ha nacido de hombre otro más grande que Juan. Cuando estudiamos la grandeza de Juan, descubrimos que el maestro de Juan fue el mismo Dios, que Juan nunca fue a la escuela de los rabinos, que no tuvo conocimiento de hombre, sino conocimiento de Dios. Es interesante entonces notar cómo el Señor puede y quiere revelarse a los seres humanos.
Cuando una persona recibe la revelación de Dios, cuando una persona recibe el conocimiento de Dios, entonces su vida se convierte en un poder que trasciende la tierra. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9, su testimonio va más allá de los seres humanos, va más allá de los hombres, alcanza a los ángeles y alcanza a todo el cosmos. Es la idea que plantea el apóstol Pablo. Por eso, ayer terminábamos hablando de Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Y pienso que es un buen momento para comenzar allí. Efesios capítulo 1 nos dice desde el versículo 1 hasta el versículo 16 toda una oración del apóstol Pablo donde habla sin parar. Y cuando llega al versículo número 16, entonces ya para el versículo siguiente, el versículo número 17, empieza a decir el propósito de su oración. Y vimos ayer, y estamos repasando, que el propósito de la oración tan larga del apóstol Pablo es, versículo 17, ¿para qué? Ese para qué define el propósito. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa dice? Espíritu de sabiduría y ¿qué más? Y de revelación. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Él. Estoy haciendo esta oración tan larga, dice el apóstol Pablo, para que ustedes puedan recibir de Dios un espíritu de sabiduría y revelación. Un espíritu que les haga conocer a Dios. No un espíritu que les haga conocer la doctrina de Dios. Lamentablemente no es lo mismo ni es igual. Ya decíamos que Abraham creyó a Jehová, Génesis 15:6. Significa que Abraham tenía un conocimiento de primera mano de Jehová. Significa que el conocimiento que Abraham tenía de Dios no era un conocimiento basado en documentos o información, no era una información intelectual, no era una información que alguien le pasó, no era una información que sacó de un libro, no era una información que buscó en Google o buscó en algún otro medio de información. La información, el conocimiento de Abraham que tenía acerca de Dios era un conocimiento de primera mano. En griego hay un verbo interesante, ginosko, que nos dice conocimiento por experiencia, conocimiento por experimentar, conocimiento porque están juntos, conocimiento porque se conocen, conocimiento porque viven juntos. Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar para adorar a Jehová. Jehová le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham conocía a Dios, Abraham se comunicó con Dios, Abraham tenía la revelación de Dios, por eso se movió. El ser humano no puede vivir sin la revelación de Dios. El ser humano no fue creado para adivinar. Dios no quiere que sus hijos vivan adivinando, porque Dios rechaza y odia la adivinación. Pero necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Lamentablemente, Éxodo capítulo 20, versículo 31, no hemos seguido el consejo de Dios cuando dijo: no os hagáis dioses conmigo. Por años los seres humanos han inventado su propio Dios y lo han adorado creyendo que adoran al Dios verdadero. La peor tragedia es que no han ajustado, no han puesto una cosa al lado de la otra. Me explico. ¿Cómo es posible que usted crea que está adorando a un Dios todopoderoso y verdadero? ¿Cómo es posible que usted se imagina que está en adoración de un Dios tan santo cuando usted vive como le da la gana? La adoración no es un acto, es una experiencia. Adoración no es venir a la iglesia, es vivir una vida. Cuando comes, cuando duermes, cuando juegas, cuando trabajas, todo lo que tú haces, toda tu vida misma refleja al Dios que tú adoras. Voy al templo a adorar, eso es un error. Desde que abres los ojos, querido, ya estás adorando. Toda la vida del ser humano es adoración, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? El asunto es que a quién estás adorando. Porque si estás adorando al Dios verdadero y santo, entonces tu vida refleja su santidad. Si estás adorando al verdadero Dios, entonces tu mente es un taller del Espíritu Santo. Si estás adorando al verdadero Dios, tu vida refleja las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando me relaciono con mi esposa, con mis hijos, cuando me relaciono conmigo mismo, cuando me relaciono con los demás,
cuando voy a mi trabajo, cuando hago lo que haga, se revelará en mí cuál es el Dios que yo estoy adorando. De ahí es tan importante lo que tenemos que estudiar. Todo esto es preparación para lo que tenemos que estudiar. Es tan importante y tan trascendente lo que tenemos que estudiar, que vale la pena preparar bien el ambiente. Me reía anoche y le decía al Señor, oiga, cuidado si se nos va la semana preparando el ambiente y no terminamos de estudiar lo que tenemos que estudiar. Capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos, ¿de qué cosa dice? De vuestro entendimiento. Es muy interesante sentarse y estudiar los verbos que aparecen en el versículo 17 y el versículo 18. Fundamentalmente, cuando usted busca los verbos que allí aparecen, tienen mucho que ver con la mente, con el intelecto, con la inteligencia. Y si usted quiere, tiene mucho que ver con el hombre interior, con el ser intelectual, con el ser espiritual, con la mente, con la voluntad, con la conciencia. Es allí que Dios está dirigiendo a nosotros. Termina diciendo el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? ¿Qué dice ahora? Para que sepáis, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y qué dice ahora? Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y sigue diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oiga, pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Palabras sencillas. Te quiero decir que Dios tiene un plan y un propósito con la vida tuya. Te quiero decir que Dios quiere revelarte a ti el plan y el propósito que tiene contigo. Te quiero decir, bueno, yo no te quiero decir nada, el apóstol Pablo que escribe esto te quiere decir a ti, y el Señor te quiere decir a ti, que ese propósito y ese plan, el Señor quiere mostrártelo para que sea y entienda cuál es la visión de Dios para tu vida. Entendiendo la visión de Dios para tu vida, comprenderá cuál es la misión de Dios en tu vida entre los seres humanos. Dios no quiere que ande adivinando. Dios no quiere que ande con dudas y con... No. Dios quiere mostrarte claramente el mapa y el plano de tu vida en la tierra. Y decirte exacta y específicamente, estas son las cosas que quiero contigo. Eso está claro en la mente de Dios. Por eso, el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Versículo 9, 1 Corintios 2, dice, y el Espíritu Santo nos las ha revelado. Si nos las ha revelado, ¿por qué no las sabemos? Cuando era un adolescente, cuando tenía 21 años, hacía 2 años que me habían bautizado. Hubo un problema en mi casa una madrugada. Bueno, a ustedes les gusta que le cuenten. Yo pensé que ustedes no eran chismosos, pero ustedes también son chismosos. Donde quiera que yo llego, la gente es muy chismosa, quiere que se lo cuenten todo. Cuando usted empieza a hacer una historia, se quedan todos calladitos. Y mire qué ocurrió. Esa madrugada esperé que mi mamá se durmiera. Oiga, déjeme decirle esto, fuera de asunto de sermón y de cuestión, déjeme decirle esto personalmente. Hasta que usted no conoce a Dios, su vida es un relajo. Pero cuando usted conoce a Dios verdaderamente, la vida entra como a otra dimensión. Como que la vida cambia de todo, como que recibe propósito, razón de ser.
Hay un gozo tan profundo, hay una alegría tan intensa, hay algo tan especial que ocurre dentro de usted que usted no lo puede explicar. No importa el lugar, ni la situación, ni la condición, usted siempre estará gozoso, no importa lo que le hagan. ¿Se entiende? Mi mamá no quería que fuera a la iglesia, me hacía la vida difícil. Y esa madrugada